Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. La unidad del mensaje que la Biblia es completamente innegable. Es el único libro, hermano, que ha cambiado la historia de nuestra vida. Es la Biblia. La Biblia nos ha mostrado, nos ha instruido, nos ha fortalecido en momentos específicos, ¿verdad? Eso es lo que hablamos acerca de la consistencia interna, ¿verdad? Hay una consistencia externa también. Hay una cosa importante, muchas veces las personas que no creen en la Biblia, por ejemplo, dicen, bueno, pero nosotros somos, algunos dicen que somos producto de una explosión, otros dicen que somos venidos del mono, pero ninguna de ellas tienen totalmente la validez como la tiene la palabra. ¿Quién me lee Eclesiastés 11:5? Igual que no conoces cuál es la dirección del aliento vital que traspasa los huesos dentro del vientre de la preñada, tampoco conoces la obra de Dios que lo hace todo. Imagínate, no, ¿cómo sabes que el espíritu viene a los huesos de una mujer que está embarazada? Eso es lo que dice. No sabes, ¿verdad? Porque, hermano, el problema aquí, por ejemplo, la gente que está a favor del aborto, en verdad no tiene idea que ese ser es un espíritu ya ahí. El espíritu viene sobre ese y está tomando cuerpo, como Jesús lo hizo. Y ellos dicen, no es un ser humano. Entonces, es una cosa terrible, ¿verdad? Lo que está sucediendo en esta etapa de este mundo que vivimos ahora, ¿verdad? Que Jesús afirma que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eran la palabra de Dios. Fue Jesús mismo. Juan 10:34. Jesús mismo fue el que tomó el Antiguo Testamento también y lo refirió también. Juan 10:34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Sí, por ejemplo, está hablando, no está escrito en vuestra ley. Él está haciendo referencia. Esa palabra dioses soy, y en hebreo significa jueces. Fíjense bien, y lo han dado una mala interpretación a eso, que nosotros lo vamos a como dioses. No es así, hermanos, ¿verdad? Hay una muy mala enseñanza. Es como un pastor que dijo ahí, si eres el hijo de la jirafa, ¿qué es? Una jirafa. Y si eres hijo de Dios, usted es Dios. Son analogías, hermanos, que manipulan realmente. Pero tenemos que entender bien esto. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras tiene que ver con escarbar, ¿verdad? ¿Recuerda cuando hemos hablado de las pepitas de oro? Tenemos que escarbar la palabra, no solamente en la superficie. Vamos a hablar un poco del Nuevo Testamento. Cuando dice Juan 7:16, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, hablando de lo que Jesús habló de la palabra. Ahí hay Mateo 24:25, cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Esto es lo que habla también la Sagrada Escritura. En Juan 14:26 dijo, el Espíritu Santo le recordará todo lo que Él les había enseñado. Recuerden lo que yo he estado insistiendo, el Espíritu Santo es a nosotros lo que Jesús fue a sus discípulos en su momento. Está el Espíritu Santo, no lo dejaré solo, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, Él me glorificará a mí, dijo. Esto tenemos que saber, el Espíritu Santo está aquí para instruirnos y enseñarnos la palabra. Juan 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no les podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que verá, y os hará saber las cosas que habrá de venir. ¿Verdad? El Espíritu Santo, hermano, cuando usted no sepa orar, cuando usted no sepa qué decir, cuando usted esté en angustia, cuando usted está en desesperación, cuando usted esté en ansiedad, solamente ora el Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, toma mi corazón, te entrego esto,
Por eso el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 5:19, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Tenemos que caminar por la fe. Y esto es a través de la palabra. La fe nunca jamás va a estar separada de la palabra. La fe y la palabra siempre van a ir juntas, ¿verdad? Y cuando ore, hermano, ore los salmos también. Una cosa que yo quiero enseñarles a ustedes es cómo orar los salmos. Cómo orar los salmos, cómo lo personaliza el salmo. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si vamos a Isaías 53, 4 y 6. Si alguien está enfermo, Isaías 53, 4 y 6. Si alguien está enfermo, alguien no sabe cómo hacerlo. Isaías 53, 4 y 6. Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, ¿verdad? Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Fíjese, cuando usted le pone su nombre, cuando usted lo describe eso, la palabra cobra vida. Usted está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo le sugiero a las personas que están enfermas con situaciones graves, empiece a personalizar esos versículos. 53, 4 y 6. Póngalos en la pared, póngalos en el audio, póngalos todo el tiempo. Satúrese de la palabra de Dios. Isaías 53, 4 y 6. Salmo 27, los primeros versículos. Salmo 34. Empiece a declarar esos versículos. Y usted empieza a confesar la palabra de Dios. No sé cómo orar, pastor. Bueno, ahí está la escritura para orar, ¿verdad? Empiece a estudiar Nehemías 9, Esdras 9 y Daniel 9. Y empiece a orar los atributos divinos de Dios. Pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él es santo. Es el más importante. Él es santo. Todopoderoso. Omnisciente. Omnipresente. Eterno. Hay otros más, por ejemplo, Él es inmutable, no cambia, ¿verdad? Hay dos cosas que Dios no puede hacer. ¿Cuáles son? Dios no puede pecar y Dios no puede fallar a su palabra. ¿Ya? ¿Cuáles son los atributos morales de Dios en su relación con la creación? Su sencillo. Dios es fiel, Dios es justo, el más importante, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, ¿verdad? Todos esos son atributos que usted en momentos de ansiedad, usted invoca al Dios Todopoderoso. Y entonces Dios ministra su corazón, porque está en la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Verdad? Son cosas que tenemos que ir aprendiendo, hermano. Hay gente que habla acerca de, por ejemplo, lo que son acusaciones en contra de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia está llena de contradicciones. Usted le pregunta, ¿cuál es? Pues? Y usted empieza a ver, ¿cómo lo sabe? ¿La ha leído? Hay algunos relatos que son escritos por los escritores de formas a veces distintos puntos de vista, pero si lo estudiamos bajo el contexto lo entendemos. Por ejemplo, hay una que dice, Dios abrió el mar rojo, y otro dice, fue un viento que abrió el mar rojo. En realidad fue Dios a través del viento que abrió el mar rojo, ¿verdad? Una de las mujeres dice, cuando va a la tumba de Jesús, vio dos ángeles, y en otra dice, vio una. Bueno, una vio dos, otra vio uno. Pero nunca se van a contradecir, la palabra no se va a contradecir. Lo más importante, queridos hermanos, es que usted pueda tomar las Sagradas Escrituras y confiar plenamente en que es la palabra de Dios. No hay más, esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, acerca de la versión, hay algunas versiones que son mucho más recomendables que otras. Por ejemplo, la Reina Valera 1960, de las mejores traducciones que hay. Hay una nueva traducción viviente que también tiene muy buen contenido y muy buena traducción. La nueva versión internacional yo no la recomiendo. La Biblia de las Américas es una de las mejores traducciones. A mí me encanta esa Biblia. La Peshitta también, que es una traducción de la América. Dios habla hoy es solamente para como una referencia, pero no es para enseñar. Por ejemplo, la nueva traducción, la nueva versión internacional no la use para
para estudios bíblicos, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos versículos que no tienen. Hay muchos versículos que no tienen. Pero, por ejemplo, hay un versículo que dice, este demonio no sale si no es por la ayuno y oración. Eso no lo tiene la versión internacional. Entonces tenemos que saber eso. Pero lo más recomendable, la Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas, es muy buena también. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Lo que yo quiero dejarle a usted en este breve tiempo es el hecho de que la palabra de Dios es totalmente confiable. Si hay alguna cosa que nosotros debemos de valorar y apreciar, es la palabra de Dios. No se conforme con solamente tener una Biblia. Tenga la Biblia una en el vehículo, tenga una en el camino, tenga una. Siempre la Biblia tiene que estar en su mano. La palabra de Dios. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.